Correspondiente al Día del Señor 8 de julio de 2018, titulado El segundo anuncio de la pasión del Rey. Y está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 y 23. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 22 y 23. Y leemos la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Espíritu Santo, la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Palabra de Dios. Señor, tu palabra es la verdad. La Biblia es tu revelación especial para nosotros, tu pueblo. Tu pueblo es guiado por tu palabra. Y te damos las gracias porque quieres hablarnos, porque nos reúnes para hablarnos, porque insistes en hablarnos, porque cuando tú nos hablas, nos transformas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Nos estimulas a la fe y a las buenas obras. Nos transformas, nos santificas, pero sobre todo nos llenas de tu amor y de tu esperanza gloriosa. Amado Señor, que en este día tu palabra sea un cimiento firme para tu iglesia. Que tu iglesia pueda escuchar tu palabra y ser una iglesia sólida. Una iglesia que está dispuesta a resistir los embates de este mundo, pero sobre todo que sea una iglesia que está dispuesta a correr a tu presencia, a humillarse en tu presencia, y una iglesia que tiene una esperanza gloriosa. También oramos por aquellos que no han conocido el Evangelio, que no han escuchado la palabra de Dios y que por ende no han creído, porque tu palabra dice: ¿cómo creerán si no les predican? Mas la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy clamamos para que la fe venga a la vida de aquellos que escuchan este mensaje, y esa fe, esa palabra que es poderosa, produzca la fe que transforma la vida y pasa al pecador de muerte a vida y vida eterna. Señor, de mi parte como siervo tuyo solamente puedo inclinarme ante ti y decirte: oh Señor, grande es tu palabra y digno eres de que tu palabra sea predicada fielmente. Usa a este tu siervo y no permitas que yo disvaríe en tu palabra. No permitas que yo me desvíe de tu palabra, porque si ello hiciera, acarrearía las graves consecuencias que habla tu santo libro para quien tal cosa hace. Señor, no permitas que yo me desvíe de tu palabra, porque si yo me desvío de tu palabra, tu pueblo será desviado del camino y será llevado a un terrible final. Señor, condúceme por las sendas de justicia por amor de tu nombre, para que tú seas glorificado, para que tu iglesia sea levantada en el poder de tu Espíritu Santo y para que los incrédulos crean por el poder del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Uno de los métodos más usados en la enseñanza de Dios para nuestras vidas es el método de la repetición de la repetidera. El Señor frecuentemente nos repite y nos repite y nos repite. Algunos hermanos estarán cansados de que domingo a domingo se habla prácticamente de los mismos temas: Dios, Cristo, la santidad, la vida eterna, la gloria de Cristo. ¿Y por qué no hablamos más bien de la política, de los temas nacionales, del mundial de fútbol? Bueno, porque Dios no habla de eso. Esas son cosas banales y terrenales. Dios, el Señor, nos está preparando para el cielo. Y en esa preparación para el cielo nosotros debemos reconocer que somos de carne. El Señor mismo lo reconoce en su palabra. Dice: porque el hombre es carne. Nuestros pensamientos son carnales. Y nuestros pensamientos deben ser transformados de carnales a espirituales. Por eso el Señor nos da su palabra, que es espiritual. Sus palabras son espíritu y son vida, dice.
cuando Él nos da su palabra, Él nos transforma poderosamente. Pero resulta que nosotros a veces somos como tardos para entender las cosas espirituales. Entonces el Señor tiene que esmerarse y repetirnos una y otra vez sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque al final veremos que después de tanto repetirlas se nos quedan grabadas en nuestro corazón. El texto que hoy nos ocupa, el texto que en el que hoy vamos a meditar, es un texto que podríamos llamar un texto repetido. Es un anuncio que ya el Señor dio anteriormente a sus discípulos, y lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21, que lo meditamos en un sermón hace como 2 meses. Pero también les advierto que lo repetiremos porque está en Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. Y si el Señor repitió estas palabras a sus discípulos, ¿quién es la iglesia en el siglo XXI para que no las repita? Nosotros no podemos pasar por alto esta repetición, ni pensar que es innecesario el volver a repetir un sermón, el repetir lo que ya se ha dicho anteriormente. Entonces vamos a ver 3 razones por las cuales el Señor nos repite este versículo. En primer lugar, cuando la Biblia nos repite algo varias veces, esto implica una importancia, esto nos indica su importancia. En realidad, este anuncio que hace el Señor Jesús es el más importante de todas las profecías de la Biblia. Este es el anuncio más importante de toda la Biblia. El Señor Jesús vino a ser entregado por los hombres. El Señor Jesús debía morir en la cruz como sacrificio expiatorio y finalmente debía resucitar como evidencia de su victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte. Esta es la síntesis del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nosotros. Entonces, por esa razón es tan importante y que sea repetido una y otra vez. En segundo lugar, tenemos que ver que el Señor estaba preparando gradualmente a los discípulos. ¿Para qué? Para las cosas que se iban a suceder. Esos acontecimientos que se sucederían, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, no eran fácilmente comprensibles para aquellos 12 discípulos. Recuerden que al final dice, y los discípulos se entristecieron mucho. ¿Por qué se entristecieron? Porque no era una buena noticia en ese momento para ellos, porque les estaba hablando de la muerte de a quien ellos habían amado tanto por esos 3 años en que habían andado con él. Entonces el Señor los estaba preparando, les estaba advirtiendo de todas estas cosas. Y el tercer lugar por la cual el Señor repite esto es que recordamos que el Evangelio según San Mateo se escribió especialmente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para los compañeros o paisanos o hermanos, como se llaman los judíos, para los hermanos del apóstol Mateo, del evangelista Mateo, más o menos entre los años 50 y 55 después de Cristo. Él iba a llevarle este evangelio, les iba a decir a los judíos, mira, verdaderamente Jesús es el Cristo, es el Rey Mesías. ¿Y cómo lo comprobamos? Él advirtió, él dijo varias veces, miren que yo voy a morir, miren que yo seré entregado al sufrimiento, miren que yo seré crucificado y muerto, y sepultado y resucitará el tercer día. Y eso sucedió. Así como él lo dijo tiempo antes, tal cual sucedió. 6 meses antes, tal cual sucedió. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Señor daba 1 año de espera al cumplimiento de la profecía. Si en 1 año no se cumplía la profecía, ese profeta era falso y había que sacarlo de la congregación y apedrearlo.
El Señor Jesús dio su profecía de que Él iba a morir, iba a ser entregado, luego iba a morir y luego iba a resucitar. Y estas tres cosas sucedieron. O sea, que Él sí era un profeta veraz, Él era un profeta verdadero, había que creer en Él. Pero no solamente era profeta, sino que también era el Mesías, el Redentor de Israel. Y por supuesto de toda la humanidad. Meditemos en este pasaje desde esas perspectivas, desde esta importancia que el Señor le da. Y vamos a mirar esos tres elementos que contiene el anuncio del Señor Jesús. En primer lugar veremos su entrega, en segundo lugar veremos su muerte y en tercer lugar veremos su resurrección. Por supuesto que como es un mensaje repetido, vamos a encontrar muchas de las cosas que ya hemos visto. Comencemos por el versículo 22, dice: estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Una diferencia que guarda este pasaje con el de Mateo 16, 21, es que el pasaje del capítulo 16 está enfocado en la necesidad. Recuerden que en esa ocasión hablábamos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí sufra de manos de los ancianos. Es necesario que yo vaya a la cruz, que el Hijo del Hombre muera, y es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, resucite. Pero en este caso no está hablando de la necesidad, tampoco está hablando del sufrimiento. En este caso dice, está en un imperativo y nos habla de una seguridad de su cumplimiento. Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres. Comencemos mirando cómo dice el texto. Dice, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo. La situación o este relato se presenta en un tiempo de intimidad. Recordemos que venimos desde hace un tiempo en el cual el Señor Jesús tenía muchos momentos, muchos espacios de intimidad con sus discípulos. Y aquí es específico, dice, estando reunidos en Galilea. Cuando Él bajó del monte, hizo el milagro con aquel joven que estaba endemoniado, y luego los discípulos le preguntan en privado, ¿no? Maestro, ¿por qué razón nosotros no pudimos hacer echar fuera ese demonio? Y Él le responde. Luego, después de estos acontecimientos, el Señor los reúne allí en Galilea. Era un tiempo de intimidad para darles el anuncio. Esta no era una revelación pública, sino era una revelación personal. Recuerden, Él estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a venir. No era un asunto público, no era un asunto de darse un champú de fama. Era un asunto de edificar, era un asunto de darle a sus discípulos la esperanza, la fortaleza para lo que iban a sufrir. Entonces el Señor Jesús les hace esa revelación de manera personal, de manera íntima. Y esta revelación está muy relacionada también con el pasaje anterior. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué nos enseñaba el Señor Jesús en el pasaje anterior? Cuando le preguntan a Él, bueno, pero ¿por qué razón nosotros no pudimos echar a ese demonio? ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Por vuestra poca fe. Entonces el Señor Jesús les habló de la incredulidad, de la falta de fe. Entonces ahora este texto nos sigue hablando acerca de la fe. El anuncio que el Señor Jesús le estaba dando a aquellos discípulos era un anuncio de fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La fe es seguridad. La fe no es elucubración, la fe no es imaginación, la fe no es emoción. La fe es seguridad. Y el Señor les estaba hablando de algo seguro. Él les estaba hablando de seguridad. Va a suceder, les aseguro que va a suceder. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y va a morir y va a resucitar.
resucitar al tercer día. Era un asunto de fe. Lo que el Señor Jesús les estaba impartiendo era fe. Algunas veces nosotros aquí en nuestra reunión decimos: ay, pero yo me siento como acusado, yo me siento como que estoy mal delante del Señor. Ay, no, yo como que no vuelvo a la iglesia porque quedo mal delante de todo el mundo y delante del Señor. No, cuando el Señor nos hace esa revelación, es para fe. Es para vivir la vida de fe. Aquellos 12 hombres necesitaban fe para afrontar lo que iba a venir. Ay, el pastor el domingo siempre nos habla de que el Señor viene pronto, de que todo esto se va a acabar y que la realidad va a ser el cielo. Ay, pero yo no estoy preparado. No, para eso vienes al culto, para eso recibes la enseñanza. El Señor quiere llenarte de fe, y eso es lo que el Señor estaba haciendo aquí con esos discípulos. Les estaba dando un anuncio de fe, un anuncio que les demandaba también la confianza de los discípulos en su maestro. Y cuán hermoso es ver cómo el Señor en la intimidad aquí, allá con sus 12, les da a conocer, les revela. Y sabes una cosa, es un principio de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo habla el Señor con Adán? En su intimidad. ¿Cómo habla el Señor con Noé? En su intimidad. ¿Cómo habla el Señor con Abraham? En su intimidad. ¿Cómo habla con Moisés? Con David. Todos los hombres de Dios estuvieron en intimidad con el Señor para oír su revelación. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar a Dios? Bueno, métete en intimidad con Él y escucha su palabra. Él te va a hablar. A veces te hará reír, a veces te hará gozar, a veces te hará llorar, a veces te dará miedo, pero siempre el Señor te va a hablar por su palabra. ¿Y cómo te va a hablar? En intimidad. Ahora dirás: bueno, el Señor nos está hablando en este culto porque estamos públicamente. No, si esto es intimidad con Dios. ¿Por qué es intimidad con Dios? Porque tú dejaste las cosas de tu mundo natural y te viniste a tener un encuentro personal con Dios en este lugar. Eso es el culto, a eso vienes aquí. Tú no vienes a ponerte en paz con Dios y a recargar energía. No. Tú vienes aquí a tener un encuentro de intimidad con Dios, el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra. A encontrarte con Él en intimidad y a escuchar su voz. Pero sabes una cosa, también hablarle a Él. Porque una de las cosas que hacemos es que nosotros le hablamos, le contamos nuestras intimidades. Oramos por nuestras necesidades personales. Allí donde tú estás, cuando oramos también tú pides: Señor, dame bendición, Señor, dame sanidad, Señor, bendice a mi familia con el Evangelio. Entonces, cuando entramos en intimidad, el Señor nos ilumina su palabra y nos edifica, nos fortalece en la fe. Ahora miremos el mensaje. Dice: Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Primera parte, porque tiene 3. La entrega de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces, cuando el Señor les dice que Él será entregado en manos de los hombres, debemos mirarlo desde 2 aristas, desde 2 puntos de vista. Y en primer lugar, vemos el lado de que el Señor Jesús será entregado en las manos de los pecadores, de hombres malos y violentos. Y esto nos muestra la pecaminosidad humana, la extrema pecaminosidad de la humanidad. El Señor Jesús iba a ser entregado para que los hombres derramaran su extrema maldad sobre el Señor Jesucristo. Porque lo que aquellos hombres hicieron fue derramar su extrema maldad, su extrema pecaminosidad sobre el Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros es fácil mirar 2000 años atrás y decir: fueron ellos. Si yo hubiera estado allí, yo no hubiera hecho eso. Mentiras. Si nosotros hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos hecho peor. Si el Señor Jesús hubiera retrasado 2000 años su venida, nosotros lo hubiéramos hecho peor. Porque el hombre es en extremo pecaminoso. El Señor dice que miró la tierra y no vio ni uno solo bueno. Todos los hombres hacen lo malo, dice el Señor.
No hay ninguno que no peque. Cuando el Señor dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los hombres, está hablando de que iba a ser entregado en manos de pecadores para ser llevado al extremo de su humillación. Sobre él se hizo una terrible maldad. Pero también, en segundo lugar, la otra lista que debemos ver es esa palabra: es necesario que, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Esa palabra de ser entregado, y eso me lleva o nos hace recordar que Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo Dios? Y de ese amor entregó a su Hijo. El Señor Jesús debía ser entregado en manos de pecadores. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando el Señor habla de esa entrega, nos está hablando del sacrificio que Dios hizo en favor de nosotros. De cómo el Señor Jesucristo, de cómo Dios se sacrificó. Y generalmente miramos, y lo repito para muchos, generalmente miramos solamente el sacrificio del Hijo. Y claro, el amor sacrificial del Hijo, el Hijo fue sacrificado en la cruz. No. Dios en su trina deidad, las tres personas de la Santa Trinidad se sacrificaron. El Padre se sacrificó de su Hijo. Y es terrible cuando un padre se sacrifica de su Hijo. No sé si alguno de ustedes ha tenido que vivir esa experiencia. Yo la viví en una parte muy mínima, como unas 4 o 5 veces, cuando he visto a mis hijos en una situación difícil que yo mismo no podía controlar, que se me iba de mis manos. 2 veces se me perdieron en medio de una multitud, no sabía yo qué hacer, me volví loco. Perder a mi hijo, bueno, ¿cómo se sentiría el Dios Santo al ver a su Hijo Santo lavado por el pecado de la humanidad, enlodado, sucio con el pecado de los hombres? ¿Cómo vería el Padre, Dios, el Dios de la vida, a su Hijo, autor de la vida, muerto por causa de pecadores? Eso es un sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. El Padre se sacrificó dándonos a su Hijo, pero el Hijo también se sacrificó. Se sacrificó muriendo en la cruz, el justo por los injustos, para que en su justicia nosotros fuéramos salvados. Pero el Espíritu Santo también se sacrificó. Recordemos quién es el Padre del Hijo encarnado. Dice que el Señor Jesús fue encarnado en el vientre de María, siendo virgen, por el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo el que lo dio durante toda su vida terrenal. El Espíritu Santo y el Hijo eternamente unidos. Y ahora el Espíritu Santo se sacrifica entregando al Hijo encarnado en la cruz. Pero no solamente ello, porque la obra del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo, para la gloria de Cristo, entra en el corazón del pecador y mora en él. En ti mora el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que tú no eres lo mejor que hay en el mundo. Tú mismo reconoces que tú has pecado. ¿Cómo habita el Espíritu que es santo? Escúchenlo bien, el Espíritu es santo y Él no hace contubernio con el pecado. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en el corazón de un pecador? Por un sacrificio extremo. El Espíritu Santo se ha sacrificado para, primero, poner en ti la preciosa salvación que el Señor Jesucristo logró en la cruz. Y en segundo lugar, sostenerte a pesar de tu pecado. Él se sacrifica para luego glorificar al Hijo, entregándole a su iglesia redimida y santificada. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo también hace el sacrificio. Aquí debemos contemplar que cuando el Señor dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado,
Era una hora de sacrificio, de amor sacrificial para la salvación de los pecadores. Siendo Jesús absolutamente justo, sin pecado, sin causa de juicio, fue extremadamente tratado en maldad. Los falsos testigos hablaron injustamente, fueron extremadamente injustos. ¿Alguna vez has sido mal acusado? ¿Alguna vez te han mal acusado, han inventado una calumnia contra ti? ¿Cómo te sientes? Bueno, que inventen una calumnia de Héctor es lo de menos. Eso es lo de menos, hermano. Porque de mí no tienen que inventar calumnias. Con todo lo malo que he hecho, ya es suficiente que me acusen. Pero el Señor Jesús jamás hizo nada malo. Él no pecó. El mismo Poncio Pilato dijo: no hallo en él maldad, no hallo en él pecado. Yo me lavo las manos, allá ustedes lo que harán con él, pero yo no veo en este hombre ninguna cosa mala. No sé por qué lo van a crucificar. Pero ellos dijeron: no, sí, queremos crucificarlo. Es que tenemos unos testigos que han dicho las cosas horripilantes que este hombre ha hecho. Se autodenomina hijo de Dios. ¿Cómo le parece? Esto es digno de muerte. Inventaron, falsos testigos trajeron humillación contra el Señor Jesús, extrema maldad. Hay que ser extremadamente malo para acusar al hombre más justo o al único hombre verdaderamente justo que ha pisado la faz de la tierra. Pero no solamente fue vilmente acusado por los falsos testigos. La extrema maldad llegó al punto a que los jueces hicieron 7 juicios injustos contra él. 7 juicios, no fue 1 ni 2, fueron 7 juicios falsos o juicios espurios, juicios con falsos testigos, con falsos argumentos, con falsas acusaciones, para llevar al Señor Jesús al extremo de la acusación, y siendo el justo, convertirlo en un horrible delincuente para poder llevarlo a la cruz. Los extremos castigos que le hicieron, la corona de espinas, los azotes, cargar la cruz a un hombre que nunca hizo nada malo, como dice luego Hechos de los Apóstoles, que hizo bienes y misericordias a los hombres. ¿Qué hizo de malo el Señor Jesús? ¿Sanar a los enfermos? ¿Libertar a los cautivos? ¿Darle la vista a los ciegos? ¿Darle pan a los hambrientos? ¿Por cuál de esas causas había que juzgarle? No había en él nada malo. Sin embargo, lo llevaron a los extremos castigos, lo llevaron a las extremas humillaciones, lo llevaron a la extrema vergüenza. Hoy en día las figuras que exponen de nuestro Señor Jesucristo le ponen un tapapinche, y no, Señor, el Señor Jesús no iba con tapapinche. El Señor Jesús fue desnudo delante de todo el pueblo de Israel en Jerusalén. Estaba desnudo absolutamente, y él fue crucificado allí absolutamente desnudo, de tal manera que todo el que pasara podía mirar la vergüenza de la desnudez. Claro, hoy en día vivimos en el mundo porno, en el mundo donde a la gente le fascina andar desnudo, mostrar sus carnes. Pero la desnudez es la vergüenza del pecado. El Señor Jesús fue expuesto como vergüenza de pecado. El que no cometió pecado lo desnudaron vilmente para que los hombres lo miraran con vileza, con humillación. Pero luego vemos su extrema muerte, la muerte de cruz. La muerte, según dicen los expertos, los que saben de todas estas cosas, fue el peor de los tormentos que pudiera sufrir ser humano. En esa época la cruz era, miren, mejor hubiera sido el potro, mejor hubiera sido la silla eléctrica, la cámara de gas. Esas son cosas pequeñas, el pelotón de fusilamiento, son nimiedades en comparación a la horrenda cruz. El sufrimiento de la cruz es terrible, absolutamente terrible. Y el Señor Jesús fue llevado a esa extrema muerte. Ahora, y el Señor Jesús, cuando es entregado en manos de pecadores,
nos muestra la extrema pecaminosidad del pecado. La extrema pecaminosidad del pecado. ¿Cuán extremo es el pecado? ¿Cuánto daño hace en ti el pecado? El anuncio del Señor Jesús a sus discípulos es que Él iba a ser entregado en manos de pecadores para pagar el precio que nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados. El Señor Jesús vino al mundo a sabiendas de lo que iba a sufrir, de lo que iba a padecer, y Él no lo evadió, sino que perseveró hasta el fin, porque Él conocía el propósito de su entrega, y ese propósito tenía que ser cumplido. Si el Rey Jesús sufrió la injusticia, la violencia, la humillación, el oprobio, ¿qué enseñanza le estaba dando a sus discípulos cuando Él les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores? Bueno, pues el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que así como Él iba a ser entregado, también los discípulos, no solamente los 12 apóstoles, no solamente la iglesia primitiva, sino la iglesia por 2000 años, y de esto tiene registro la iglesia de la santidad. Los discípulos de la iglesia durante 2000 años iban a ser entregados. Los discípulos de Cristo también estamos expuestos al sufrimiento. El falso evangelio de hoy en día, y ustedes van a esas iglesias donde se predica el falso evangelio de felicidad, prosperidad, bienestar, y están llenas y la gente dice a todo amén. Ese falso evangelio predica todas esas cosas que son mentiras, pero el verdadero evangelio en persona, el Señor Jesucristo, ¿qué nos anuncia? Sufrimientos, tribulaciones y entrega total. El Señor dice: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese. Hermano, entréguese. Ya no es usted, ahora es Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, sufra, vaya a la cruz, muera a sí mismo y sígame. Sígame. Seguir al Señor Jesús es seguir la senda del sufrimiento y del dolor en este mundo. Porque el Señor Jesús no es de este mundo, no era de este mundo. Tampoco los creyentes somos de este mundo. Por eso cuando le seguimos en este mundo vamos a tener aflicciones. Fue la promesa que Él nos hizo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo vencí al mundo, yo resucité entre los muertos. Y ese es todo el mensaje del Evangelio. De la misma manera como Cristo fue entregado para dar su vida por los pecados de los hombres, también nosotros los creyentes, cuando creemos, el Señor pone en nosotros la identidad del amor sacrificial. Y en ese amor sacrificial somos entregados al mundo para dos cosas. Primero, para ser oprobio, como el Señor Jesús fue oprobio del mundo, y como los apóstoles lo fueron, y como los cristianos de todas las épocas han sido oprobio del mundo. Pero segundo, para ser testimonio al mundo. El sacrificio que nosotros hacemos es para llevarle la salvación a los perdidos. Y el sacrificio no se centra solamente en el sufrimiento, el sacrificio también se centra en la gloria de la salvación. Somos portadores de la salvación, al igual que el Señor Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo que lleva la salvación a los perdidos, pero para ello tenemos que entregarnos. El Señor Jesús nos revela a sus discípulos el camino de entrega, el camino del sacrificio, pero este es un sacrificio enfocado en la meta gloriosa, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 10 y 11. Lo he perdido todo, o lo he dejado todo, lo he abandonado todo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. En segundo lugar, el segundo aspecto del que nos trata el mensaje del Señor Jesús allí es su muerte. El texto nos dice:
lo matarán. Cuando el Señor Jesús anuncia su muerte, no solamente está previniendo que sería ejecutado, sino que era necesario que Él fuera ofrecido como sacrificio. Recordamos aquel texto en Juan 1:29, cuando el profeta Juan el Bautista dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto hacía recordar a los judíos a un libro que los judíos, un profeta que los judíos tenían en alta estima, Isaías capítulo 53. En Isaías 53:7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él será entregado y será muerto, está hablando precisamente del sacrificio como cordero. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo, el Cordero de Dios. Todo sacrificio del Antiguo Testamento, aquellos sacrificios que se hacían en el templo, en el tabernáculo, la muerte de corderitos, el derramamiento de sangre, quemar a los animalitos y todas estas cosas, todo esto estaba apuntando a un cordero, a uno solo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor le dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado y muerto, estaba hablando de que Él, como Cordero, iba a ser sacrificado. ¿Recuerdan ustedes a dónde se hacían los sacrificios? ¿En dónde era que se hacían los sacrificios? En el templo. En el templo. Allí se hacían los sacrificios. ¿En dónde fue que el Señor Jesús, a dónde fue que el Señor Jesús tuvo que ir? Al templo. Y el Señor Jesús fue crucificado como cordero inmolado. Cuando Él les estaba diciendo a sus discípulos: es necesario, o el Hijo del Hombre va a ser entregado y muerto, no les estaba solamente refiriendo acerca de su sacrificio. Lo van a matar, lo van a colgar en una cruz, le van a hacer... No, estaba refiriéndose a que Él iba a cumplir con ese sacrificio tan anhelado por todos los tiempos, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. La muerte del Señor Jesucristo era el grado máximo de su humillación. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo sobre sí el castigo por el pecado. El Señor Jesús estaba hablándoles de eso. En la fe ellos tenían que comprender eso. En la fe ellos tenían que trasladarse a toda la palabra que ellos habían recibido, tanto del Señor Jesús como de los profetas. Y observar cómo el Señor Jesús iba a morir en la cruz como sacrificio sustitutivo. Porque nosotros todos los hombres necesitamos un sacrificio sustitutivo. Un sacrificio que esté a cambio de nosotros. Porque el que tiene que ir al sacrificio soy yo. El que tiene que ir a la cruz eres tú por tus pecados. El que tiene que morir eternamente en el infierno eres tú. Soy yo por nuestros pecados. Pero el Señor Jesús dice: no a ellos, mi Padre, a mí. Carga sobre mí el precio que ellos tienen que pagar por su pecado. El Señor Jesús habla de su muerte y de su entrega. Está hablando de un sacrificio sustitutivo. Ahora, la muerte del pecador es su estado natural. El pecador está muerto y definitivamente va a morir eternamente. Pero la muerte del santo es un estado de terrible humillación. Cuando el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre muera, les está hablando del postrer estado de humillación, o del siguiente estado de humillación que iba a sufrir el Señor Jesucristo. Sufrir la muerte como el castigo por el pecado. Jesús debía morir para pagar el castigo que nos correspondía a nosotros. Él se ofreció para que recayera sobre sí la
pena que Dios impone al pecador. Ningún hombre ha sufrido, ni llegará a sufrir las humillaciones que Cristo sufrió. Y si aún hubiese uno que las sufriera todas, sería absolutamente justo, ya que es un pecador. Pero el Hijo de Dios no tenía ninguna necesidad ni ninguna obligación de humillarse a ser hombre, tomar forma de siervo, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo por el más puro amor de sacrificio, amor de compromiso, amor de entrega total, amor al Padre, amor por su reino, amor por su iglesia, amor por su pueblo escogido. El mensaje del Señor para sus discípulos cuando el Señor les dice: es necesario que yo muera, que el Hijo del Hombre muera, les está hablando de que hay que morir para dar vida, hay que morir para vivir, hay que morir para luego resucitar, hay que morir para ver la gloria de Dios. Al igual que Cristo murió, el creyente debe morir. Pero el creyente que debe morir, podríamos cometer suicidio colectivo. De hecho, muchas sectas lo han hecho. ¡Ay, tan lindo el suicidio colectivo! No se trata de ese morir. Se trata de morir al pecado. Se trata de morir a ese yo que quiere imperar y que quiere gobernar mi vida y que es tan rebelde a Cristo. Se trata de morir a la carne. Se trata de morir al mundo. ¿Por qué? Porque sin muerte no hay resurrección. ¿Cómo va a resucitar alguien si no ha muerto? Todos los que han resucitado es porque ya murieron. Bueno, pues si nosotros morimos, esperamos la resurrección. Esperamos la resurrección. La resurrección de los muertos. Cristo murió para resucitar. El creyente muere para resucitar. Por eso debemos morir a la carne. Morir al pecado, morir al mundo, morir a los deseos banales. ¿Por qué? Porque en la resurrección eso no estará. Porque nada de eso veremos en la resurrección. En la resurrección solamente veremos santidad, gloria, majestad de Dios. Amén. En tercer lugar vemos la resurrección del Señor Jesús. Dice: pero al tercer día resucitará. El anuncio de nuestro Señor Jesús va en progreso. Pasa del sufrimiento a la muerte, de la muerte a la resurrección. El pináculo de la revelación que el Señor Jesús les estaba dando en aquella reunión íntima es la gloria de Cristo levantándose de los muertos. Sí, Cristo, el Hijo del Hombre, tendrá que morir, pero va a resucitar. No se va a quedar muerto, va a resucitar. Eso es lo más importante del anuncio. Jesús resucitará, y al resucitar habrá vencido al postrer enemigo, que es la muerte. Y de esta manera Él demostrará fehacientemente que es Dios y que ha vencido y que ha cumplido aquella promesa de Génesis 3:15. Pondrá a su enemigo por debajo de sus pies. Sí, la serpiente le mordió el talón, pero Él le aplastó la cabeza y definitivamente lo derrotó y lo puso a morder el polvo por el resto de su existencia. La resurrección no consistía en el simple hecho de que Cristo iba a volver a vivir después de haber estado muerto. Eso es lo que se llama resucitación, y los médicos lo hacen. Y otras personas antes que el Señor Jesús y después de que del Señor Jesús tuvieron la experiencia de haber muerto y volver a la vida, pero tuvieron que volver a morir. El anuncio del Señor Jesús de que Él iba a resucitar era totalmente diferente, porque es una resurrección eterna. El Señor Jesús iba a resucitar y en su estado de resurrección en cuerpo y alma iba a ser ascendido a los cielos, sentarse a la diestra del Padre, y aún está vivo. No volvía a morir. Lázaro fue resucitado por el mismo Señor Jesucristo. La hija de Jairo fue resucitada por el Señor Jesucristo. Pero ellos
algún tiempo después, quizás algunos años después, murieron. Y su tumba está llena de huesos. Pero el Señor Jesús resucitó y su tumba está vacía. Amén. Y su tumba está vacía. Él vive. Aleluya. Cristo vive. Ese es el mejor mensaje. Cristo vive. Cristo está vivo. Pero hay algo más aún. Hay algo mejor. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. En la vida de Cristo, Cristo vivo y resucitado, ¿qué está haciendo? Está a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Tú no estás solo en esta tierra. Amén. Cristo murió y resucitó para que Él esté contigo todos los días de tu vida. Amén. Intercediendo, obrando a tu favor. Amén. Obrando a tu favor, ¿para qué? Para que tengas casa, carro y becas, salgas de esa enfermedad, o salgas de ese hijo o esa hija que está en las drogas, o salgas del problema de empleo, de dinero. No. Él está intercediendo por nosotros para que perseveremos en el camino de la fe y finalmente lleguemos a la gloria eterna. Porque eso es lo que Él se trazó contigo. Por eso Él te acompaña. Por eso a veces sufres como Él sufrió. Por eso tienes que morir como Él murió. Porque Él resucitó, tú vas a resucitar. Porque Él fue a la diestra del Padre, nosotros iremos a la diestra del Padre con Él. Amén. Donde Él esté, estaremos nosotros, en lo que nos dice Juan 17. Esa fue la petición que le hizo al Padre. Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo, para que ellos y yo seamos uno como tú y yo somos uno. Eso es hermoso. Amén. Para eso resucitó el Señor Jesús. Esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Levantarse en la gloria, sentarse a la diestra del Padre y ser ese Emmanuel que Él prometió. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El anuncio de la resurrección de Cristo tenía vital importancia para los discípulos. ¿Por qué? Porque este es el fundamento de la vida cristiana. Porque este era el cuerpo, esta era la médula del evangelio que ellos iban a predicar muy pronto. Jesús resucitado vence a la muerte, de la cual ningún hombre hasta el momento se podía librar. Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más sobre Él. Y esa es la esperanza gloriosa del creyente. La muerte no se enseñoreará sobre ti. Esta enseñanza era primordial para los discípulos y se debe meditar en la iglesia de nuestros días. Muchos creyentes no le prestan atención al anuncio del gran rey. Se enfocan en el reino terrenal, se enfocan en el reino pasajero, desean los beneficios del rey en este mundo, pero no se someten a la soberanía del rey. Les molesta el sufrimiento, aborrecen el morir y no entienden que por no desear, por no entender estos principios del reino de Dios y la obra de Cristo, sus vidas cristianas se vuelven miserables. ¿Quieres tú mirar a un cristiano de vida miserable? ¿Vemos cristianos de vida miserable en la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque no meditan en el verdadero evangelio. Cristo se entregó, Cristo murió, pero también Cristo resucitó. Cuidado con ese cristianismo fácil. Cuidado con ese cristianismo para esta tierra. Cuidado con ese cristianismo que no te prepara para el cielo y la vida eterna. Cuidado, es peligroso. No le creas. Porque el Señor dice: y vendrán falsos maestros, y vendrán falsos cristos, y vendrán falsos apóstoles, y les anunciarán mentiras, y harán aún milagros, y cosas portentosas, maravillas. ¿Para qué? Para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Va a engañar a mucha gente, pero los escogidos no los va a engañar. Por eso cuidado, el Señor nos alerta, cuidado.
Cuidado con ese evangelio a dar. Todo en la Santa Escritura está enfocado en la gloria de Cristo. Su entrega es gloriosa. No puede haber nada más glorioso que el Padre entregue al Hijo, que el Hijo se entregue a sí mismo y que el Espíritu Santo se entregue para la gloria del Hijo. El sacrificio de Cristo, su muerte es gloriosa, pero también es gloriosa su victoria sobre la muerte y el pecado. Más glorioso de ello es que Cristo resucitó y hoy vive. Asimismo los santos. El sufrimiento tiene que ser glorioso porque madura nuestra fe. La muerte tiene que ser gloriosa porque nos trae esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y también esperamos la resurrección gloriosa. Y esa resurrección nos asegura la victoria. Nuestra visión no se puede enfocar en el sufrimiento ni tampoco en la muerte. Nuestra visión debe estar enfocada en la victoria final de Cristo, en el triunfo final, en el triunfo total, en su resurrección. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? En el sermón de esta mañana hemos aprendido que Cristo el Señor anunció a sus discípulos acerca del cumplimiento de su ministerio mesiánico. Este texto nos ha enseñado la certeza, la realidad de que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Y podemos decir que Él estaba preparando a los discípulos para lo más importante del Evangelio. ¿Qué es lo más importante del Evangelio? Cristo fue entregado en favor de los pecadores, Cristo sufrió y murió, pero lo más importante es que Él resucitó. Y así como Él preparó a sus discípulos, nos está preparando a nosotros para que constantemente miremos cómo Cristo se entregó, sufrió y murió. Pero lo más importante es que Él resucitó y hoy vive para siempre. ¡Aleluya! Cristo vive. Y el Señor nos prepara en esto, para que vivamos en ese ¡aleluya! Cristo vive. ¿Y cómo nos prepara? A través de su enseñanza íntima. Tú no vas a poder comprender el Evangelio si no estás en intimidad con Cristo. Ven a la intimidad con Cristo. Los cristianos no estamos llamados a comprender el Evangelio. No tenemos que comprender el Evangelio. Tenemos que estar en la intimidad de Cristo para recibir el Evangelio de Él. Y cuando estamos en la intimidad con Cristo, entendemos lo que es el Evangelio. Por eso muchos cristianos viven frustrados. Por eso muchos cristianos no avanzan. Porque no están en la intimidad con Cristo y no comprenden la realidad del Evangelio. Y por eso no pueden disfrutarlo. Comienza a disfrutar la realidad del Evangelio, entrando en la intimidad con Cristo y oyendo su palabra. Que cada día como creyentes crezcamos en el conocimiento, en la comprensión y en la valoración del Evangelio. Cristo se entregó por ti. Cristo murió por ti. Cristo resucitó para que tú resucites también. Alabado sea nuestro Señor. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, Rey y Redentor de tu iglesia, el pueblo que tú llamaste a ti mismo, hoy nos has hablado por tu palabra. Hoy volvemos a los fundamentos de la fe, el Evangelio. El Evangelio consiste en que Cristo fue dado, fue entregado por nosotros. Espíritu Santo, condúcenos a recibir a Cristo siempre. Condúcenos a no rechazar a Cristo en nuestras vidas. Porque Cristo viene a nosotros una y otra vez. Y nosotros, cual humanos perversos y pecadores, le resistimos. Espíritu Santo de Dios, perdónanos por haberte resistido. Y te suplicamos que estas verdades del Evangelio nos recuerden que Cristo se entregó
Él es un regalo. Él es la dádiva de Dios a los hombres para salvación y vida eterna. Y con nada podemos comprar ni pagar lo que Él hizo por nosotros. Solamente podemos recibirlo por gracia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios. Ayúdanos a comprender esto. Este fundamento del Evangelio. Cristo fue entregado por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y en esto muestra su amor Dios para con nosotros. En que a pesar de que nosotros fuimos pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Y nuestra esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue entregado, dado. Señor Dios, que no anhelemos más dádivas del cielo, sino tú mismo. Que comprendamos que la mayor dádiva tuya eres tú mismo, que tú te entregaste por nosotros. Pero que también comprendamos que tú moriste en la cruz para cargar con nuestros pecados. Tú fuiste nuestro sacrificio sustituto. Que comprendamos que tu muerte produjo nuestra vida, que sin tu muerte no habríamos de tener vida. Por eso debemos honrarte y glorificarte por tu muerte, Señor. Pero también enséñanos a comprender que no somos pueblo de la muerte, sino el pueblo de la resurrección. Porque el autor y consumador de la fe, las primicias de la resurrección, resucitó de entre los muertos para dar resurrección a todos los que vamos con Él. Enséñanos a vivir en la esperanza de la resurrección. Gracias te damos.